Bueno, empezamos con nuestra clase de hoy. Ya estamos entrando dentro de nuestra unidad 5. Ya tienen habilitadas nuevas actividades dentro de la plataforma para que puedan ir resolviendo. De igual manera, saben el tiempo que disponen. De acá a un mes pueden lograr todavía un total de puntos, pero tienen hasta el día del examen final, que es el 3 de diciembre, dentro de la materia de Fundamentos de la Antropología Filosófica. Nuestro examen final es el 3 de diciembre, y hasta esa fecha tienen tiempo para alzar todas las actividades. De igual manera, saben que si tienen algún tipo de dificultad con la plataforma, me tienen que notificar nada más y vemos de qué manera solucionamos, ¿sí? Bueno. El día de hoy vamos a estar hablando un poquitito, vamos a entrar en el tema, por así decirlo, porque vamos a estar desarrollando en dos clases el tema referente a la psique. Entonces vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Dice, en la filosofía moderna y contemporánea, el término forma deja de utilizarse con la profusión y vuelve a reaparecer como un término clave en la psicología alemana como Gestalt y en la anglosajona como Pater. ¿Se acuerdan ustedes que dentro de psicología general que estuvimos teniendo en el primer semestre, nosotros conocimos un poquitito acerca de lo que es la Gestalt, la forma? De cómo de repente vamos uniendo para ir formando un contenido, ¿verdad? Dentro de filosofía también hablamos de la Gestalt, que como dije, significa forma. Muchas veces nos permite reconocer un conjunto ya sea de sensaciones y vamos otorgándole un significado. Y eso va dependiendo de nuestra percepción también. En un sentido muy general, puede decirse, ¿verdad?, que lo propio y específico de forma es cómo nosotros vamos formalizando o cómo vamos formalizando partes, uniéndolos para, como dije, ¿verdad?, formar lo que es un contenido, o como Aristóteles le llamó una materia. Como ven acá, tenemos ya otra vez el ejemplo de nuestra imagen, ¿verdad? Que a simple vista muchos pueden observar la cabeza de un hombre o pueden encontrar a una mujer, dependiendo de cuál es nuestra percepción y cuál es el significado que nosotros le vamos otorgando a esa forma que podemos visualizar. De qué manera nosotros vamos uniendo las partes para tener como resultado lo que es la materia o el contenido. La posibilidad o la capacidad de formalización es uno de los modos en que puede definirse la libertad. Y por eso puede decirse también, aunque sea analógicamente, que allí donde hay un grado de vida, hay ya algún grado de libertad. Es decir, hay memoria, hay reflexión, hay inanencia y hay también autonomía. Una actividad formalizante es cuando damos lugar, ya sea, como dije, ¿verdad?, ciertas ondas, vamos otorgándole significado a las formas. Muchas veces puede ser, le otorgamos significado de agua, de bacteria, vamos nombrando a los animales, vamos de repente viendo de qué manera vamos formando soluciones muchas veces para resolver problemas también, que es lo que nosotros estudiamos dentro del área de psicología, ¿verdad? Pero a grandes rasgos se habla de resolver problemas tanto históricos como biológicos también. Vamos extrayendo, por así decirle, un concepto. Y dentro de filosofía hablamos que muchas veces ese concepto
puede variar de acuerdo a la etapa en que nos encontremos. Habla de la etapa de enamorarse, habla de la etapa en que muchas veces aspiramos a una justicia, o habla de la etapa de nuestras creencias también, de creer en Dios o de creer en un creador, ¿verdad? Lo que nosotros ahora vamos a centrarnos sería en cómo nosotros vamos uniendo formas de repente para poder resolver problemas, o cómo funciona eso cuando nosotros estamos enamorados. ¿Por qué eso? Porque según los estudios, según las experiencias, ¿verdad? Cuando la persona se encuentra en una etapa de enamoramiento, por así decirlo, nosotros le otorgamos otro significado a lo que ocurre. El famoso vemos todo color de rosas, por así decirlo, ¿verdad? Se habla de que sentimos mariposas en el estómago también, ¿verdad? Donde muchas veces, si es que vamos a hablar un poquitito de nuestra percepción, es como que somos más reacios a ver los defectos de los demás, o muchas veces no se nos dificulta tanto resolver problemas. ¿Por qué? Porque estamos, por así decirlo, vemos las partes de diferente manera. Vemos que de repente las actividades se van desarrollando de otra manera, nuestras aspiraciones son diferentes. Como dije, ¿verdad? Vamos otorgándole un significado diferente a los objetos o a personas también. ¿Por qué? Porque muchas veces enamorarse para nosotros significa, ¿verdad? Salir un poquitito, o vamos a decirle que no hay un equilibrio, por así decirlo, en nuestros sentidos. Se forma un nuevo sentido. No es que, por así decirlo, una persona que se encuentra en una relación nueva tiene sensaciones diferentes. Y esas sensaciones que tiene también le hace ver su entorno de manera diferente. Entonces, puede que observe las mismas situaciones que de repente está observando una persona que no se encuentra enamorada, o que se encuentra ya en una relación de años, que de repente sabemos, ¿verdad?, que la etapa de enamoramiento, como dije, es más color de rosas, de repente no vemos los efectos de la otra persona, de repente todo es amor, alegría, ¿verdad? Pero pasando los 2 años sabemos que viene la etapa donde realmente vamos encontrando ciertos aspectos de la otra persona que no nos gustan, nos damos cuenta que de repente esa persona nos hizo cambiar. Es como que vamos despertando, vamos quitando un poquitito esa venda de los ojos, ¿verdad? Y una vez que pasamos esa etapa, realmente nos damos cuenta de que sí, la persona nos acepta con nuestros errores, nosotros también le aceptamos a esa persona con sus defectos, y ahí es donde se produce el amor, ¿verdad? Pero cambia esa dinámica de lo que nosotros podemos categorizar como real o irreal muchas veces. Cambia nuestra percepción cuando nosotros nos encontramos en una etapa de enamoramiento. Cambia el significado que nosotros le otorgamos a lo que va ocurriendo, a los objetos que vamos visualizando, a las situaciones por las que vamos atravesando. Dice, Canón acuñó el término homeostasis componiendo 2 palabras griegas. Homoios, semejante, igual, inmutable, que tiene las mismas fuerzas, y estasis, eos, que significa acción de poner. En su primera acepción y secundariamente, estabilidad, fijeza, posición. Raíz semántica del verbo istemi, latín esto. El fenómeno que se denomina homeostasis
es realmente de cómo la persona mantiene ese sistema interno, por así decirlo, ¿verdad? Ya sean de sus pensamientos, sus emociones, sus recuerdos. Va manteniendo eso sin que le afecte lo que esté pasando, ¿verdad? En su sistema externo. Sabemos bien que lo que ocurre de manera externa nosotros no podemos controlar. No tenemos un control de eso, ¿verdad? De repente se sufren cambios, como dije, situaciones que nosotros no podemos controlar, nuevas experiencias, no podemos controlar el comportamiento de los demás, no sé, el clima, ¿verdad? Pero eso no nos afecta a lo que somos internamente. A eso se refiere con el término homeostasis, que en nuestro interior se sigue manteniendo. Como dije, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros recuerdos siguen intactos. Pero sabemos bien que existe una relación, ¿verdad? En lo que es mi yo interno y mi yo externo, pero se mantiene en un equilibrio, en una buena relación, por así decirlo. La definición más clásica y conocida de psique es la que formuló Aristóteles en términos de actividad formalizadora. La psique es la forma de los viventes, el acto, energía del cuerpo físico organizado, el acto, del cuerpo que tiene vida en potencia. Para perfilar mejor lo que fue la definición de Aristóteles de que la psiquis era como forma, él hace un ejemplo de que para él la forma de un hacha sería para él su psique. Y para ver un poquitito, ¿verdad?, la relación que tiene la definición que da Aristóteles con la definición que nos da la Gestalt, vemos que nosotros los seres vivos muchas veces nos diferenciamos de los seres naturales que no son vivos, por así decirlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ese grado de actividad de poder formar, esa actividad formalizadora que nos dice Aristóteles. Pero, ¿dónde se encuentra esa psique? Eso es lo que él trataba de comprender, del por qué de repente nosotros podemos formar, otorgar significados, podemos comprender, tenemos emociones, tenemos, como dije, ¿verdad?, un sistema interno y también tenemos un sistema externo. ¿Dónde se encontraba eso? Entonces, lo que Aristóteles hizo fue llamarlo, ¿verdad?, como dije hace rato, a todo lo externo, a todo lo que nosotros podemos observar, que podemos otorgarle un significado, él lo llamó materia. Y a la psique, él lo llamó como algo inmaterial. Es como que fue algo inmaterializado. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos tocar, no podemos ver, no sabemos dónde se encuentra realmente. El concepto de lo inmaterial está formado negativamente a partir del concepto de lo material. Y por ello es preciso esclarecer el significado de este segundo concepto para obtener una claridad proporcionada en el primero. Normalmente los físicos, ¿verdad?, es como que suelen definir que nuestra psique es como una energía, pero tampoco le encuentran el significado de dónde se halla esa energía, en qué parte de nuestro cuerpo nosotros podemos hablar que está nuestra psique o nuestra alma. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿dónde ustedes creen que se encuentra? ¿En qué parte de nuestro cuerpo? Cuando hablamos de alma, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente? ¿De qué manera se imaginan que es nuestra alma?
En el interior del ser, profe, puede ser. Sí. ¿Las demás compañeras? Aristóteles decía que era algo indeterminado donde se encuentra, que es más bien como una potencia pura que tiene cada persona. También lo llamó como sujeto pasivo, pero el más radical. Así le conocía a él como el alma. Como dije, no se sabe realmente dónde se encuentra. Entonces él lo llamó como algo inmaterial, que sería lo contrario a lo material, que lo material es todo lo que nosotros podemos observar, ¿verdad? O lo que podemos tocar. Dice, a la materia ulteriormente caracterizada como materia segunda, se le suele adjudicar como primer atributo la cantidad, definida a su vez en la escolástica medieval como aquello que hace que un ser tenga partes extra partes, una parte fuera de otra, o sea, como aquello que hace que un ser esté espacio-temporalmente distendido. Como dije, es más o menos a la imaginación de cada uno realmente, de dónde realmente se encuentra nuestra psique. Para Aristóteles hablábamos de materia prima, pero nos encontramos en una contraposición, ¿verdad? Porque como dije, él lo conocía más bien como una potencia pura que cada persona tenía. Pero nos encontramos con otro autor que es Hegel, que él decía que es algo que es irreal, que en realidad somos nosotros y que es nuestro ser inmediato nada más, pero que no es real. En cambio, Aristóteles lo conocía más como una potencia pura que cada persona tenía. Lo que Aristóteles llama como potencia y materia y lo que Hegel llama el negativo es aquello en virtud de lo cual lo real resulta intrínsecamente afectado por un devenir. Aquello en virtud de lo cual lo real resulta espacio-temporalmente distendido. Es como explica Aristóteles, ¿verdad? Es como que si un ser, ¿verdad?, no se siente completo, es porque le falta algo, y si era más de algo, ¿verdad?, él lo llamaba algos, para poder ser realmente todo eso que la persona quiere ser. Decía que justo lo que le faltaba a esa persona es lo que precisamente quiere ser o lo que puede ser esa persona. Hegel, en cambio, se fijaba más en que eso que le hace falta a esa persona es algo negativo de esa persona. Se dan cuenta que Aristóteles ve más como que si yo quiero ser algo, si yo como persona me doy cuenta que de repente me falta algo o me propongo una meta y trato de lograrlo, Aristóteles me dice que eso es una potencia pura que yo tengo. Pero en cambio, si yo digo que yo quiero lograr algo porque yo no tengo, Hegel me decía a mí que eso es un aspecto negativo en mí. Lo veían de dos maneras diferentes. Aristóteles decía que era una potencia que teníamos y Hegel decía que era algo negativo para nosotros. Aristóteles va viendo más, ¿verdad?, de que nosotros somos ese protagonista que puede
llegar a ser algo más. Que esa necesidad que nosotros tenemos, que esa falta que nosotros tenemos, va a llevar a un acto más grande. Y Hegel decía que más bien lo que a nosotros nos falta es algo negativo ya. Los tipos de psique van apareciendo en una secuencia cronológica que va de lo inferior a lo superior, sin que esto segundo pueda inferirse en modo alguno de aquello primero. Contrariamente a lo que sucede con el universo, donde los estados posteriores sí pueden predecirse desde los anteriores. Hablamos, como dije, cuando hablamos de psique o cuando hablamos de alma, ¿verdad? Hablamos de algo que ocurre tanto en nuestro interior como en nuestro exterior. Cuando ocurre uno de los dos, no es que le anula al otro, sino que más bien tienen una relación y se van enriqueciendo el uno con el otro, por así decirlo. Para que nosotros podamos ser un todo y podamos, como dije hace rato, ir formando o realizando, como decía Aristóteles, realizando esa actividad formalizadora que era justamente el de ir otorgándole significado a toda esa materia, como él llamaba, ¿verdad? Un significado de acuerdo a la forma que tiene, de acuerdo a las partes que le compone, ir otorgándole significado de acuerdo a lo que nosotros, a lo que nuestra percepción va captando. De esa manera funciona. Bueno. Ahora me gustaría escucharles a ustedes, ¿verdad? De qué entienden ustedes por psique o por alma. Vamos a empezar primeramente con la compañera Alejandra. Escuchando un poquitito, ¿verdad? Con lo que Aristóteles nos venía diciendo, ¿verdad? De cómo él compone lo que pasa a nuestro exterior y lo que pasa en nuestro interior. De lo material y de lo inmaterial. El compañero Carlos. Me gusta más lo que dijo Aristóteles. Me parece más de la parte de lo positivo, vamos a decirle en ese sentido, del alma. Sí. O sea, me llena más esa teoría, profesora. Excelente. ¿Y la compañera Lidia? Hola, profe, ¿me escuchas? Sí. Hola. Hola, te escuchamos. Bueno, la compañera Betty. Bueno, la compañera Lucy. La compañera Catherine. Hola, profe. Igual que el compañero Carlos. Pienso lo mismo. Excelente. La compañera María José. La compañera Patricia.
Profe, discúlpame, yo entré recién nomás, profe. Dale, compañera, no te preocupes. Perdón. Tranquila. Como estábamos diciendo, ¿verdad? Hablábamos de la Gestalt, que es justamente, ¿verdad? Un tema que ya habíamos tocado también cuando hablábamos de percepción, de cómo realmente cada uno de nosotros podemos de repente estar ante la misma situación y ir otorgándole un significado diferente. Pero ¿de qué manera nosotros vamos otorgándole también significado a eso? Eso va a depender mucho de cómo realmente yo fui otorgándole significado a los hechos desde que yo era una persona o un niño, por así decirlo, porque ahí es donde realmente nosotros como personas vamos otorgándole significado a los actos. De repente, ¿verdad? De qué acciones nosotros fuimos normalizando, qué acciones nosotros fuimos aceptando o pensando que estaban bien y que puede que en realidad para la sociedad no esté tan bien, ¿verdad? De ahí esa importancia, ¿verdad? De que muchas veces dentro de la casa, dentro de la familia, se inculquen ciertos valores. ¿Por qué? Porque realmente esa es la base que yo voy a tener. No quiero decir que de por vida, ¿verdad? Pero sí va a ser por bastante tiempo. Si fueron cosas positivas que de repente sí me enseñaron bien ciertos valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, la empatía, son cosas que siempre van a estar en mí, ¿verdad? Pero como dije, de repente hay acciones o hay actos que yo fui normalizando y que después en mi vida adulta me voy dando cuenta que realmente no debería de ser de esa manera, entonces vamos corrigiendo también. Vamos otorgándole otra vez un nuevo significado. Nuestra psique o nuestra alma sería entonces de cómo realmente yo voy otorgándole significado a lo que ocurre en mi, como decía Aristóteles, en mi sistema exterior, ¿verdad? Pero cómo también yo guardo eso en mi sistema interior. Porque somos la suma de lo que pasa en nuestro interior y de lo que pasa en nuestro exterior. De repente decimos, ¿verdad? No, pero nadie conoce mi interior porque yo no me hablo luego tanto con las personas, soy una persona muy cerrada o me cuesta demasiado expresarme. Entonces, ahí hablamos también de cómo de repente nuestro inconsciente expresa muchas veces sin darnos cuenta ciertos pensamientos, ciertas emociones, ciertas cosas que nosotros fuimos reprimiendo también. ¿Por qué Aristóteles cree, por qué ustedes creen que Aristóteles habla, verdad, de que aquello que nos falta, de aquella parte que nos falta o de ese algo que nos falta, por qué creen ustedes que él lo llamaba un potencial puro? Vamos a empezar otra vez por el compañero Carlos. Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? ¿Por qué te parece que Aristóteles decía que aquello que nos falta o ese algo que nos falta es un potencial puro? Creo que es porque eso sería tu complemento o algo así, para mejorar. No sé si estoy correcto. Sí, sí, claro. ¿Y los demás, las demás compañeras? ¿Por qué consideran ustedes que Aristóteles decía que eso que a nosotros nos falta o que nosotros sentimos que muchas veces nos falta o que queremos llegar a ser es un potencial puro? Yo creo, profe, que es algo que nos marca y que nos ayuda, tipo a, ¿cómo se dice? Querer, ¿cómo se dice cuando querés
en mejorar como persona, sino en subir de, ¿cómo se dice? Mejorar personalmente, diría yo, ¿verdad? Sí, justamente como dice la compañera, porque nos ayuda a mejorar. Es como una motivación de querer Eso ser, mismo, profe. Eso quería decirme, no me venía nomás a mi cabeza. que nosotros podemos usar a nuestro favor. Que sabemos bien, ¿verdad? Que acá los compañeros que estamos presentes, estamos, bueno, por dar un ejemplo, lo que nos falta sería nuestro título. Lo que nos falta sería nuestro conocimiento, ese conocimiento para ser buenos profesionales el día de mañana. Esa es la falta que tenemos. Pero para Aristóteles, esa falta es un potencial. ¿Por qué? Porque nos falta y estamos acá participando de la clase, estamos escuchando lo que dice el docente, estamos leyendo los materiales dentro de la plataforma para ir adquiriendo esos conocimientos y el día de mañana tener ¿verdad? El tan anhelado cartón, ¿verdad? El título. Entonces, es una motivación que nos falte algo. Siempre va a existir una necesidad y siempre va a existir una manera de poder satisfacer esa necesidad. Entonces, vemos de qué manera resolver ese problema también. Si hay algo que nos falta, existe un problema, buscamos una solución. Nos esforzamos por esa solución. Y ahora, ¿por qué creen ustedes que Hegel decía, verdad, que esto que nos falta es algo negativo? Compañero. Creo que es porque por algo que no podemos cambiar, supuestamente. Sí. Él hablaba, bueno, se hablaba en general también de lo que es el espacio y el tiempo, ¿verdad? De que es algo negativo de repente en este momento para nosotros que todavía no somos profesionales, porque en este momento nosotros no podemos todavía ejercer, en este momento nosotros no podemos todavía trabajar como psicólogos sociales. En este momento es un aspecto negativo, una característica negativa el no todavía tener nuestro título universitario. Entonces él se quedaba más en el presente. No lo veía tanto como motivación. Y así también las personas funcionamos. Muchas veces tenemos varios obstáculos, ¿verdad? Varios problemas, conflictos que de repente es como que nos bajoneamos muchas veces, ¿verdad? Porque no podemos superar. Pero ¿qué pasa? Que esos problemas, esos conflictos de repente en el momento nos afecta, pero siempre va a haber una manera de buscar una solución, de afrontar esa situación, de mejorar esa situación. No es que nos vamos a quedar siempre con esa negativa. Podemos usar esa situación o esa problemática como algo positivo, pero ahí depende de qué manera nosotros realmente afrontamos la situación. ¿Cuál es mi capacidad para afrontar esa situación? De repente, ¿cuál es la experiencia previa que yo ya tengo para afrontar esa situación? Así también funcionamos, por así decirlo, ¿verdad? Es como decidir de repente, ¿verdad? Si yo quiero ser Aristóteles o yo quiero ser Hegel, ¿verdad? Si yo quiero pensar de manera positiva y pensar que mis problemas de repente puedo utilizarlos como una motivación para superarlo, o me quedo con Hegel y digo que no, eso es un aspecto negativo, que yo no quiero de repente pensar o proyectarme de qué manera resolver el conflicto, sino que me quedo con ese pensamiento y ese sentimiento de que es algo negativo y ya. Bueno. Compañeros, no sé si tienen alguna consulta, de repente algo que quieran ir agregando también.
No, profe, muy claro tu explicación. Perfecto. Como les dije al inicio de la clase, dentro de la unidad 5 ya están disponibles las actividades para que vayan resolviendo, ya está disponible el material de lectura obligatoria y tienen tiempo hasta el 3 de diciembre, que es el día de nuestro examen final, para poder alzar todas las actividades dentro de la plataforma.